El piso 3B del Tribunal de Justicia de Madrid no es suyo. El gancho ineludible. El murmullo de risitas apagadas llenaba la sala 3B de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Alice Navarro, vestida con un sencillo pero impecable traje de lana beige, parecía un ratón atrapado en una jaula de leones. Su exmarido multimillonario, Ricardo Montero, sonreía con suficiencia mientras su abogado la destrozaba, pintándola como una socialité simple y de mente vacía que no merecía nada. Artísticamente inclinada, sí, resonaba la voz del letrado, pero comercialmente y irrelevante. La galería se rió. Alice, sin embargo, guardaba un secreto, uno forjado en acero y ladrillo castellano. Las risas se detuvieron, y la sala entera se sumió en un silencio atónito cuando su abogada hizo una pregunta tan simple como devastadora. Señor Montero, ¿sabe usted quién es el verdadero propietario de este edificio? El altar del despojo en Plaza de Castilla. El aire en la sala 3B del imponente complejo judicial de Plaza de Castilla era denso, impregnado con el aroma de colonias caras y una ambición depredadora y silenciosa. No eran los paneles de caoba oscura del Manhattan original, sino los fríos mármoles pulidos de un moderno centro de justicia madrileño, diseñado para intimidar con su escala monumental y su minimalismo austero. Para Alice Navarro, se sentía menos como un salón de justicia y más como un altar de sacrificio. Se sentó junto a su abogada, la brillante y subestimada Sara de la Torre. Alice, de unos 40 y tantos, exudaba una calma casi monástica. Su traje, de una calidad innegable, carecía de cualquier atisbo de ostentación. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo. Su rostro, pálido y sin adornos salvo por un toque de pintalabios burdeos, era una máscara de neutralidad absoluta. Parecía una respetable profesora de instituto que se había perdido en un show de reality corporativo. Frente a ella, en marcado contraste, estaba Ricardo Montero. Ricardo no se sentaba, sino que dominaba su asiento. Su traje gris marengo era una obra de arte a medida de la sastrería Langa. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su sonrisa era un arma de precisión. Era el CEO de Montero Capital, un hombre que se alimentaba de riesgo y que despedía gente por deporte. Se inclinó hacia su propio abogado, el infame y gigantesco Marcos Espinosa, y susurró algo. Ambos soltaron una risa corta, lanzando una mirada despectiva a Alice. Espinosa era un tiburón enfundado en un traje de miles de euros, un socio principal de la firma más grande de la Castellana. No solo argumentaba un caso, lo brutalizaba. Señoría, comenzó Espinosa, su voz resonando con una sinceridad artificial. Estamos aquí hoy para disolver un matrimonio de 20 años. Mi cliente, el señor Ricardo Montero, es un titán de la industria, un hombre que construyó un imperio financiero desde cero. Gesticuló hacia Ricardo, quien asintió humildemente, como avergonzado por el elogio inmerecido. Alice tuvo que contener el temblor de sus labios. Ricardo no había empezado de cero. Había comenzado con la inversión inicial de 2 millones de euros de su padre, un regalo de bodas que Ricardo ahora minimizaba como un préstamo de inicio menor, devuelto con intereses. Alice sabía que nunca había sido devuelto. Y su esposa, la señora Navarro, continuó Espinosa, su tono cambiando de reverencia a una leve piedad condescendiente. Una mujer encantadora, una anfitriona maravillosa, una dedicada mecenas de las artes. Mi cliente siente el más profundo respeto por la vida que compartieron. La palabra compartieron fue entregada con un sutil énfasis hiriente. En la galería,
una mujer joven con el pelo rubio como el champán y un diamante en su mano izquierda que podría atragantar a un caballo, observaba intensamente. Esta era Helena Cortés, la asistente ejecutiva de 26 años de Ricardo, convertida en prometida. Su presencia era un insulto calculado, uno que Alice había aprendido a ignorar. «El señor Montero», dijo Espinosa, «es un hombre generoso, a pesar de que la señora Navarro no tuvo, digamos, ninguna participación directa en la creación de su fortuna de 500 millones de euros. Quiere que ella esté bien atendida». Sara de la Torre, la abogada de Alice, garabateaba en un blog. Sara era lo opuesto a Espinosa. Joven, increíblemente aguda y perpetuamente subestimada. «Por lo tanto», anunció Espinosa, «el señor Montero ofrece un pago único a tanto alzado de 5 millones de euros, un paracaídas generoso para que se establezca cómodamente». Un murmullo recorrió la galería. 5 millones. Parecía una fortuna. Pero Alice sabía que era menos que el bono anual que Ricardo se pagaba a sí mismo. Era, en esencia, un insulto. El 1% de su patrimonio declarado. La jueza Eva Gascón, una mujer que había visto todo lo que los divorcios de la élite madrileña podían ofrecer, miró por encima de sus gafas. «Señorita de la Torre, ¿su respuesta a esta generosa oferta?» Sara se puso de pie. Su voz era clara y carecía de la teatralidad de Espinosa. «La rechazamos, señoría, rotundamente». Espinosa bufó con una incredulidad teatral. «¿Con qué base? Mi cliente construyó el negocio. ¿La señora Navarro? Bueno, ella decoró las casas». La nueva prometida de Ricardo soltó una risita, cubriéndose la boca rápidamente. Alice sintió una calma fría y familiar apoderarse de ella. Recordó miles de escenas donde Ricardo explicaba su complejo mundo a los invitados, mientras le daba palmaditas en la mano. «Alice se encarga de las cosas bonitas», decía él. «Yo me encargo del lío de hacer dinero». Siempre había hablado de ella como de una mascota querida, ligeramente tonta. «Las contribuciones de mi cliente», dijo Sara, «no fueron decorativas. Fueron fundamentales. Demostraremos que las contribuciones no financieras de la señora Navarro permitieron al señor Montero construir su riqueza y, además, que su propia perspicacia financiera supera significativamente la suya». Esta vez la risa fue más fuerte. Incluso Ricardo soltó un ladrido corto y agudo. «¿Su perspicacia financiera?», susurró a Espinosa, lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara la taquígrafa. «Ella cree que una cartera de inversiones es una funda de piel». Alice miró a Ricardo. Sus ojos eran planos, sin revelar nada. Había escuchado cómo se mofaba de su pequeño título de historia del arte durante 2 décadas. Había soportado la condescendencia cuando preguntaba sobre su trabajo, solo para que le dijeran: «No te preocupes por tu bonita cabeza, cariño. Es terriblemente aburrido». Él no tenía idea de lo que ella hacía cuando él estaba en la oficina. No tenía idea de lo que ella hacía en sus tardes de caridad o en sus recorridos por galerías de arte. No tenía idea de que la bonita cabeza que él desestimaba albergaba una mente que podía mapear estructuras financieras complejas mientras él dormía. Él pensaba que ella era el ratón. Estaba a punto de descubrir que ella era la trampa. El desenlace. El tiburón se muerde el cebo. «Si eso es todo», dijo la jueza Gascón, perdiendo la paciencia. «Señor Espinosa, puede llamar a su primer testigo». «Llamo al estrado al señor Ricardo Montero», dijo Espinosa, radiante. Ricardo se alisó el traje, le guiñó un ojo confiado a Helena y caminó hacia el estrado, un rey tomando su trono. «Señor Montero», comenzó Marcos Espinosa, su tono rebosante de respeto.
¿Podría describir a la corte su jornada laboral promedio durante sus 20 años de matrimonio? Ricardo se acomodó, la viva imagen del éxito agotado pero vital. Era exigente. Estaba en la oficina antes de que abrieran los mercados, a menudo hasta la medianoche. 18 horas eran la norma. Cuando construyes algo como Montero Capital, no duermes. Casas. Y mientras usted casaba, ¿cuál era el papel de la señora Navarro en la sociedad conyugal? Alice fue un apoyo maravilloso, dijo Ricardo, la imagen de la magnanimidad. Manejaba al personal doméstico, supervisaba los horarios de los niños cuando eran pequeños y organizaba fiestas. Fiestas maravillosas, lo admito. Nuestra cena benéfica anual para el Museo del Prado siempre era la comidilla de Madrid. Entonces, su papel era en la esfera doméstica y social, presionó Espinosa. Exclusivamente, dijo Ricardo, con un dejo de tristeza, como si deseara que ella hubiera podido ser más. Intenté involucrarla en el negocio, por supuesto, explicarle lo que hacía. Pero ella, bueno, simplemente no estaba interesada. Sus pasiones eran el arte, la música, la caridad. Todo muy admirable. Alice sintió la mano de Sara tocar brevemente su brazo. Un silencioso «mantente tranquila». Alice no necesitaba la advertencia. Su pulso estaba perfectamente estable, así que en ningún momento, continuó Espinosa, contribuyó ella a la estrategia, las inversiones o el crecimiento financiero de Montero Capital. ¡Dios mío, no! Ricardo soltó una risita, como si la idea fuera absurda. Alice no sabría la diferencia entre un fondo de cobertura, hedge fund, y un seto de jardín. Simplemente no es como funciona su mente. Espinosa asintió con gravedad. Gracias, señor Montero. No más preguntas. Se sentó, y la jueza Gascón miró a la abogada de Alice. Señorita de la Torre, ¿su contrainterrogatorio? En este momento no, señoría, dijo Sara, para sorpresa de Espinosa. Reservaremos nuestras preguntas para el señor Montero más tarde. Me gustaría llamar al estrado a la señora Alice Navarro. Un murmullo de sorpresa. Por lo general, la defensa intentaba desmantelar al demandante primero. La sonrisa de Espinosa se amplió. Esto era un regalo. Iba a destruirla. Alice caminó hacia el estrado. Prestó juramento, su voz tranquila pero clara. Espinosa se levantó para su contrainterrogatorio, girando a su alrededor como un depredador. Señora Navarro, gracias por acompañarnos. Ahora, usted escuchó el testimonio de su marido. ¿Lo refuta? Afirma que fue, de hecho, una socia activa en Montero Capital. El testimonio de Ricardo con respecto a sus horas fue correcto, dijo Alice con calma. Trabajó muy duro. Esa no fue mi pregunta. ¿Trabajó usted en Montero Capital? No, no lo hice. ¿Cuál fue su título oficial dentro del matrimonio entonces? Ama de casa, socialité. Fui su esposa, dijo Alice, un título que dotó de dignidad. ¿Y qué implicaban sus deberes como esposa además de las fiestas que su marido tan generosamente elogió? Gestioné nuestras 3 propiedades en Madrid, Sotogrande y Baqueira. Supervisé los presupuestos de las 3. Dirigí al personal doméstico de 14 personas. Gestioné los calendarios sociales y de viajes de la familia. Y participé en las juntas directivas de 3 importantes organizaciones benéficas de la ciudad, coordinando esfuerzos de recaudación de fondos de varios millones de euros. Espinosa agitó una mano con desdén. Todo muy agotador. Presupuestos para floristas y caterings. Dígame, señor Navarro, ¿cuál es su formación académica? Tengo una licenciatura en Artes por la Universidad de Vassar. ¿Una licenciatura en qué? Historia del arte, con una mención en filología francesa. Espinosa dejó que esto flotara en el aire. Risas, rápidamente sofocadas, vinieron de la galería. Historia del arte. Encantador. Así que,
mientras el señor Montero navegaba por la crisis financiera de 2008, usted podía... ¿Qué? ¿Explicarle las diferencias estilísticas entre el rococó y el barroco? ¡Objeto!, espetó Sara de la Torre. «El letrado se está burlando del testigo». «Al lugar», dijo la jueza Gascón, aunque sus labios temblaron. «Vaya a una pregunta relevante, señor Espinosa». «Oh, es muy relevante, señoría. El consejo de la señora Navarro afirmó que tiene perspicacia financiera. Simplemente estoy tratando de encontrar alguna base para esta afirmación. Señora Navarro, ¿puede explicar a la Corte, en términos sencillos, el principio de una adquisición apalancada, leveraged buyout?» Este era el golpe de gracia, un término financiero complejo. Alice hizo una pausa. Abrió la boca. «Es una transacción en la que un simple sí o no será suficiente, señora Navarro. Puede o no puede explicarlo como lo haría su marido. El negocio de Ricardo no eran las adquisiciones apalancadas», dijo Alice con calma. «Él es un inversor de capital de crecimiento, growth equity». Espinosa se quedó desconcertado por el término específico, pero se recuperó rápidamente. «Ha sido instruida», le dijo a la jueza, quien le lanzó una mirada de advertencia. «Mi punto es, usted no tiene formación empresarial formal. Nunca ha ocupado un puesto de trabajo en finanzas. Nunca, en 20 años, ha ganado un solo sueldo. ¿Es eso correcto?» Alice sostuvo su mirada. «Nunca he ganado un sueldo, no. Y sin embargo, usted se encuentra aquí hoy, rechazando un regalo de 5 millones de euros, exigiendo la mitad de un imperio que no ayudó a construir. Usted exige el 50% por el 0% del trabajo. ¿Es ese el resumen?» «Estoy pidiendo lo que es equitativo», dijo Alice. «Equitativo», se burló Espinosa. Se giró hacia la jueza. «Señoría, el testigo ha admitido por sí misma no tener formación financiera ni participación en el negocio. Ha pasado los últimos 20 años gastando el dinero de su marido en arte y fiestas. Esta afirmación de que es una especie de genio financiero oculto es, francamente, un insulto a la Corte. Estamos perdiendo el tiempo». Caminó de vuelta a su mesa, recibiendo una palmadita de felicitación en la espalda de Ricardo. Ricardo miró a Alice y murmuró: «Deberías haber aceptado el trato». Alice simplemente lo observó. Se sintió observada por todo el tribunal. Veían a una tonta, una mujer codiciosa, estúpida, que había sido puesta en su sitio. «Señorita de la Torre», dijo la jueza, con una nota de agotamiento en su voz. «¿Tiene algo más para su testigo?» «No, señoría», dijo Sara, poniéndose de pie. «La señora Navarro puede retirarse». Mientras Alice caminaba de regreso a su asiento, un hombre en la galería, un reportero de una columna de chismes financieros, se mofó: «Acaba de ser ajoyada». Alice se sentó. Tomó un sorbo de agua. Sintió que Sara deslizaba una nota frente a ella. Alice echó un vistazo. Decía: «Fase 1 completada. La arquitecta silenciosa de la Castellana». La sala del tribunal, con su aire sofocante y rostros engreídos, se disolvió para Alice. Por un momento, volvió a tener 22 años, sentada no en un tribunal, sino en el polvoriento estudio lleno de libros de su padre en el barrio de Salamanca. Su padre, Arturo Sáenz, era el multimillonario más discreto de Madrid, mientras que hombres como Ricardo Montero aparecían en las portadas de las revistas. Arturo era un hombre que usaba jerseys gastados y bebía café instantáneo. También era el hombre que poseía la mitad de los bienes raíces prime en el eje de la Castellana. Arturo no era un constructor. Era un comprador. Compraba edificios indeseables en barrios en declive y luego esperaba. Era un maestro del juego a largo plazo. «La gente mira el horizonte, Alice», le había dicho, golpeando una pila gruesa de planos. «Ven el vidrio y el acero,
Los nombres grandes y brillantes. Nunca miran las escrituras. Nunca miran el terreno debajo del edificio. Posee el terreno. Posee las escrituras. Su título de Historia del Arte no fue un capricho. Su padre había insistido. «Puedo enseñarte números», le había dicho. «No puedo enseñarte a ver lo que es bello, o lo que será bello. Los bienes raíces no son sobre números, Alice. Son sobre visión». Él le enseñó a leer una propuesta de zonificación, a rastrear el linaje de un edificio, a detectar fallas estructurales a 100 metros de distancia, y le enseñó a ser invisible. «La cartera mejor gestionada», había dicho, «es la que nadie sabe que tienes. Usa sociedades limitadas, SL. Usa fideicomisos. Nunca pongas tu nombre directamente. Deja que piensen que solo eres una tranquila amante del arte». Cuando él falleció de un ataque al corazón repentino, Alice tenía 25 años. Estaba devastada. Y era, discretamente, una de las mujeres más ricas de la ciudad. Le dejó toda su cartera, valorada conservadoramente en 80 millones de euros, encerrada dentro de una serie de fideicomisos y holdings bizantinos. El buque insignia, aquel con el que su padre había comenzado con su primer edificio de viviendas antiguas, era una simple e intrascendente SL, Ann Real Estate Holdings, Arturo Navarro, Alice Navarro. Fue su último regalo. Un año después, conoció a Ricardo Montero en una gala benéfica. Él era eléctrico, ambicioso, guapo y completamente encantado por ella. Vio su apellido de viejo dinero, Sáenz, y su tranquilo aire artístico, y la clasificó. La vio como el activo de esposa perfecto, hermosa, bien conectada, y supuso maleable. Ella nunca lo corrigió. Durante sus 20 años de matrimonio, mientras Ricardo estaba casando y construyendo Montero Capital, Alice estaba haciendo su propio trabajo. Desde la biblioteca de su lujoso piso en la Castellana, Alice, supuestamente gestionando el presupuesto doméstico, estaba gestionando su herencia. Tomó la cartera de 80 millones de su padre y comenzó a hacerla crecer. Vendió los edificios que él había conservado durante 50 años y, usando su ojo de historiadora del arte, compró 2 edificios comerciales de antes de la guerra en el entonces indeseable barrio de Malasaña, donde solo había ocupas y bares decadentes. Ricardo se había reído. «¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Comprando un matadero? Déjame a mí lo de invertir». 10 años después, esos edificios estaban alquilados a marcas de alta costura y startups tecnológicas, y valían 10 veces lo que pagó. Ella diversificó. Compró un porcentaje de una torre comercial en Berlín. Invirtió en una cartera de edificios de oficinas médicas en Sevilla. Hizo todo a través de AN Real Estate Holdings, gestionado por un pequeño y discreto bufete de abogados que su padre había utilizado. Su obra maestra, sin embargo, fue el edificio Torre Europa, 320, Paseo de la Castellana. Ricardo, en su arrogancia, había decidido que Montero Capital necesitaba una sede más llamativa. Quería una oficina de planta completa que fuera una declaración de intenciones. Le había comentado a Alice en la cena: «Mi idiota equipo de finanzas no encuentra nada con el prestigio adecuado, y los alquileres son criminales». Alice, sorbiendo su vino, había dicho: «Oh, he oído que se está liberando un piso en Torre Europa. Es un edificio maravilloso. Líneas clásicas de mediados de siglo». Ricardo la había besado. «¿Ves? Por eso te tengo, una cabeza para las cosas bonitas». Hizo que su equipo asegurara el arrendamiento. Estaba tan orgulloso que trajo las páginas de la firma a casa para firmarlas en su escritorio.
Alice lo había visto garabatear su nombre, Ricardo Montero, CO, en la línea de puntos. Nunca miró el nombre del arrendador. Solo vio una SL, uno de los miles de grupos inmobiliarios sin rostro en la ciudad. No vio que el cheque que firmaba cada mes por 4 millones de euros de alquiler se depositaba en una cuenta bancaria controlada por su esposa. Ella había utilizado ese flujo de ingresos, su flujo de ingresos, para realizar su próxima compra. Un edificio que había salido a la venta silenciosa. Un edificio que ella conocía bien. El mismo complejo de juzgados de Plaza de Castilla. La comunidad estaba vendiendo el anexo que albergaba varios juzgados de familia y civiles, arrendándolo de nuevo para mantener las operaciones. Era un acuerdo complejo y burocrático que la mayoría de los inversores privados no tocarían. Pero Alice vio al inquilino acorazado, la Comunidad de Madrid, y el valor a largo plazo. Ella lo compró. Ahora poseía el edificio en el que los abogados de su marido alquilaban sus oficinas. Ella poseía la mismísima sala del tribunal, donde estaba siendo humillada. Ricardo pensó que se estaba divorciando de un ama de casa. Estaba, de hecho, divorciándose de su casera. Fase 2. El desmantelamiento público. El recuerdo se desvaneció. Alice estaba de vuelta en la sala 3B. La calma fría y silenciosa no era solo un estado de ánimo. Era poder. Era el conocimiento absoluto e inquebrantable de que ya había ganado. La defensa llama al señor Ricardo Montero de nuevo al estrado, anunció Sara de la Torre, su voz cortando la calma después del almuerzo. Ricardo y Espinosa se veían sorprendidos. Habían asumido que su parte había terminado. Ricardo se paseó de vuelta a la caja con una expresión de aburrida indulgencia. «Señor Montero», comenzó Sara, afirmó esta mañana que su empresa, Montero Capital, está valorada en aproximadamente 500 millones de euros. Más o menos, dijo Ricardo, agitando una mano. Los mercados fluctúan, y esta valoración se basa en sus activos gestionados, sus algoritmos de trading y su posición en el mercado, ¿correcto? Sí. Es una valoración compleja, pero esa es la esencia. Estoy más interesada en sus pasivos, señor Montero. Sus gastos. Sara levantó un documento, un estado de pérdidas y ganancias, adquirido durante la fase de descubrimiento. Veo aquí un gasto operativo anual significativo. Costes de arrendamiento y ocupación, por un total de 48 millones de euros al año. ¿Es eso correcto? Ricardo se removió. Alquilamos propiedades Prime. Es el costo de hacer negocios. Torre Europa no es barato. No, asintió Sara, su voz suave como la seda. Ciertamente no lo es. 48 millones de euros. Es una sangría significativa en sus ganancias. ¿No es así? Espinosa se puso de pie. Objeción. ¿Relevancia? ¿La señorita de la Torre va a ser la nueva CFO del señor Montero? ¿Qué tiene que ver el alquiler de su oficina con este divorcio? Tiene todo que ver, señoría, dijo Sara, girándose hacia la jueza. Habla directamente de la perspicacia financiera de la que el propio señor Espinosa se burló. También habla de una grave tergiversación del acervo conyugal. La jueza Gascón se inclinó hacia adelante, intrigada. Lo permitiré, pero vaya al grano, señorita de la Torre. Gracias, señor Montero. Este arrendamiento anual de 48 millones de euros en Torre Europa, ¿a quién se le paga? Ricardo se burló. No lo sé. No firmo los cheques de alquiler. Mi departamento de finanzas se encarga de eso. Es algún grupo inmobiliario. ANR, APR, algo así. Es irrelevante. No es irrelevante, señor Montero. El arrendador registrado para la planta 45 de Torre Europa es una entidad llamada AN Real Estate Holdings SL, ¿no es así? Ricardo entrecerró los ojos,
como tratando de recordar el nombre. Sí, eso suena correcto. ¿Y qué? ¿Y qué? Repitió Sara. Caminó de vuelta a su mesa y recogió una carpeta gruesa. Señor Montero, usted testificó que las pasiones de su esposa eran el arte y la caridad, que ella no estaba interesada en los negocios, que no sabría la diferencia entre un fondo de cobertura y un seto de jardín. También es correcto, sonrió Ricardo. Entonces, ¿puede explicar esto? Sara colocó un documento en el proyector. Eran las escrituras de constitución de A&E Real Estate Holdings, S.L. El nombre y la firma del socio único, el único propietario, eran claros como el día. Alice Navarro. Un jadeo colectivo absorbió el aire de la sala. La cabeza de Marcos Espinosa se giró hacia la pantalla. Su rostro, generalmente una máscara de control engreído, se quedó completamente en blanco por el shock. Ricardo simplemente miraba. Su cerebro parecía estar sufriendo un cortocircuito, incapaz de procesar los datos. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó Ricardo, su máscara de encanto resquebrajándose. Esto es una broma, una falsificación. Es una copia certificada del Registro Mercantil de Madrid, dijo Sara, su voz resonando con un poder recién descubierto. Presentada hace 20 años, A&E Real Estate Holdings, S.L., como en Alice Navarro, es y siempre ha sido su empresa. Se giró para mirar a Ricardo, su expresión de fría furia. Usted testificó que no sabía a quién pagaba el alquiler. Durante 20 años, señor Montero, cada mes, usted ha estado pagando el alquiler a su esposa. Usted ha estado financiando su imperio empresarial, mientras afirmaba que ella era incapaz de entender el suyo. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Elena Cortés, en la galería, tenía las manos sobre la boca. El rostro de Ricardo se estaba drenando de todo color. La estaba mirando, realmente mirándola, por primera vez en su matrimonio. No estaba viendo a su esposa decorativa. Estaba viendo a una extraña. Pero eso es propiedad conyugal, espetó Espinosa, saltando sobre sus pies. No importa, si ella dirigió esta empresa durante el matrimonio. Los activos son 50-50. Todo lo que ha hecho es demostrar que es una mentirosa. Oh, yo no usaría esa palabra, señor Espinosa, dijo Sara, con un brillo peligroso en sus ojos, porque mi cliente no ha estado mintiendo, simplemente ha estado en silencio. Y esta empresa no es propiedad conyugal. Produjo otro juego de documentos. Este es el testamento de Arturo Sáenz, fechado 2 años antes del matrimonio. Detalla la transferencia de toda su cartera inmobiliaria a un fideicomiso preexistente, que a su vez financió A&E Real Estate Holdings. Es un activo heredado premarital. Toda la revalorización, todas las ganancias, se han mantenido meticulosamente separadas. No es parte del fondo conyugal. Es, y siempre ha sido, de ella y solo de ella. Espinosa parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Así que, resumió Sara, girándose hacia la jueza, mi cliente no solo tiene perspicacia financiera, sino que parece que su cartera, a la que el señor Montero ha estado pagando, es significativamente más estable y valiosa que su propio imperio, apalancado hasta el límite. Los 5 millones de euros que él le ofreció es lo que ella gana de él en poco más de un mes. La casera ejecuta la venganza. El tribunal estaba en caos. La jueza Gascón golpeó su mazo. «Orden, orden en esta corte». Marcos Espinosa estaba en un frenético conciliábulo susurrado con Ricardo, quien parecía físicamente enfermo. Estaba pálido, su arrogancia destrozada. Seguía mirando a Alice, con los ojos muy abiertos por una mezcla de incredulidad y un horror recién amanecido. «Señoría», intentó Espinosa, con voz tensa. «Esto es
Esto es una emboscada. No hemos tenido tiempo de revisar estos supuestos documentos. Todos fueron proporcionados en el descubrimiento, señor Espinosa, dijo Sara con frialdad. Simplemente no miró. Usted vio AN Real Estate, y al igual que el señor Montero, lo desestimó como irrelevante. Asumió, al igual que él, que la mujer sentada frente a usted era una simpleta. No hizo su diligencia debida. Este fue el corte más profundo. Para un abogado de la talla de Espinosa, ser acusado de trabajo descuidado era peor que ser llamado criminal. Su rostro se puso morado de rabia. Jueza, tartamudeó. Esto sigue siendo irrelevante para el divorcio. ¿Tiene ella su propio dinero? Bien. Eso solo hace que la oferta de 5 millones de euros de nuestro cliente sea más generosa. Claramente no lo necesita. Retiramos la oferta. Que se quede con sus edificios. Nosotros nos quedaremos con Montero Capital, un borrón y cuenta nueva. Estaba tratando de reducir sus pérdidas, de sacar a Ricardo de la sala antes de que se derramara más sangre. Me temo que no es tan simple, señor Espinosa, dijo Sara. Todavía tenía la palabra. No había terminado. Tiene razón, continuó. Mi cliente no quiere ni necesita un solo céntimo del dinero del señor Montero. Tiene, como usted ha señalado, el suyo propio. Y está más que feliz de alejarse de este matrimonio solo con lo que aportó a él. Ricardo se relajó visiblemente. Vio una vía de escape. Sería humillado, sí, pero sería libre. Su empresa estaría intacta. Sin embargo, añadió Sara, tenemos algunos asuntos pendientes que discutir. Es decir, el arrendamiento en Torre Europa. Ricardo se congeló. El contrato de arrendamiento actual para Montero Capital, dijo Sara, consultando sus notas, expira en 60 días. La sangre de Ricardo se heló. Él sabía, todo CEO en Madrid sabía, que encontrar y construir una nueva oficina de planta completa en la Castellana tomaba al menos un año. Y dada la conducta personal y profesional del señor Montero, continuó Sara, su flagrante falta de respeto por la dueña del edificio y su testimonio francamente calumnioso aquí hoy, AN Real Estate Holdings no renovará el contrato de arrendamiento. Tienen 60 días para desalojar. ¡No puedes!, bramó Ricardo, olvidando que estaba en la corte. ¡No puedes! Eso destruirá mi empresa. Tenemos 400 empleados, nuestros servidores, nuestra infraestructura de trading. Es imposible. No es imposible, habló Alice por primera vez, su voz cortando su pánico. Era tranquila, pero portaba el peso del acero puro. Es simplemente inconveniente. Tendrá que encontrar un nuevo y hermoso edificio, Ricardo. Esto es una represalia, señoría, rugió Espinosa. Ella está usando esto para extorsionarlo. Demandaremos. No es una represalia, señor Espinosa. Es una decisión de negocios, replicó Sara. AN Real Estate tiene un deber fiduciario con su dueña. ¿Por qué iba a seguir alquilando a un inquilino que ha difamado pública y maliciosamente a su única propietaria? El señor Montero es un pasivo. Además, ya tenemos un nuevo inquilino alineado. Una firma tecnológica. Están pagando un 30% más de lo que pagaba el señor Montero. Ricardo estaba jadeando abiertamente. Estaba siendo desalojado por su exesposa. Iba a ser el hazmerreír de la plaza de la Castellana. Y hay una cosa más, dijo Sara. Una pregunta que le hice antes, señor Espinosa. Espinosa, que todavía se tambaleaba por el aviso de desalojo, la miró sin comprender. ¿Qué? Pregunté por sus oficinas, las que están ocupando, las que su firma, Sullivan y Cromwell, alquila en este mismo edificio. Los ojos de Espinosa se abrieron. Lentamente miró alrededor de la sala del tribunal a los paneles de mármol, los accesorios de latón, como si los viera por primera vez. Miró hacia el suelo, luego hacia el techo.
Un pensamiento repugnante e imposible comenzó a formarse en su mente. Objeción, intentó, pero la palabra salió como un débil chirrido. Usted objetó en cuanto a la relevancia, señor Espinosa. ¿Lo recuerda? Sara estaba disfrutando esto. Solo un poco. Permítame mostrarle cuán relevante es. Puso un documento final en el proyector. No era un contrato de arrendamiento. Era una escritura de venta. El documento muestra que el anexo del complejo judicial de Plaza de Castilla, el edificio que alberga la sala 3B del tribunal y las oficinas de una docena de bufetes de abogados de alto poder, fue vendido hace 7 años a AAN Real Estate Holdings, SL. Leyó Sara en voz alta, su voz resonando en el silencio atónito. Se giró para mirar la mesa de los abogados. Mi cliente, la señora Alice Navarro, no solo es dueña del edificio de su cliente, señor Espinosa. Señaló con un dedo el suelo. Ella es dueña de este. Black Pawn. La jaque mate del contrato moral. El silencio que siguió al anuncio de Sara no fue solo una falta de ruido. Era un vacío físico, pesado y sofocante. Marcos Espinosa, un hombre que había destripado verbalmente a cientos de testigos en esta misma sala, miraba fijamente la escritura en la pantalla del proyector. Su boca estaba ligeramente abierta. Su cerebro estaba alcanzando la realidad de que durante los últimos 3 años, los cheques de alquiler trimestrales multimillonarios de su firma se estaban firmando a favor de la tranquila mujer beige de la que acababa de burlarse por su título de Historia del Arte. La galería estaba congelada. El reportero que se había mofado antes parecía haber visto el Santo Grial. Elena Cortés, la prometida de Ricardo, estaba pálida, su mente calculando claramente su futuro, ligada a un hombre que acababa de ser tan pública, tan apocalípticamente castrado. Ricardo Montero estaba catatónico. Estaba mirando a Alice, su expresión indescifrable. Era la mirada en blanco de un hombre que ve cómo toda su vida se quema hasta los cimientos desde una ventana que no puede abrir. Y entonces, Alice habló. No se puso de pie, no levantó la voz. Simplemente se giró en su silla para mirar directamente a Marcos Espinosa. Señor Espinosa, dijo, su voz plácida, pero llegando a cada rincón de la sala. Soy una casera muy práctica. Leo todos mis informes de inquilinos. Espinosa no dijo nada. No podía. Su firma, Sullivan y Cromwell, continuó Alice, tiene un contrato de arrendamiento de 20 años. Uno muy favorable, debo añadir. Mi padre lo negoció. Pero hay una cláusula. La sección 14, subsección B, la cláusula de moralidad. Estipula que el inquilino no debe participar en conductas que desprestigien al edificio o a su dueño. La sangre de Espinosa se convirtió en hielo. Él conocía la cláusula. Era estándar, casi nunca aplicada. Y tengo que decir, prosiguió Alice, que escuchar a uno de mis inquilinos, en mi propio edificio, burlándose y calumniándome públicamente. Bueno, considero que eso es desprestigio, ¿no le parece? Espinosa estaba blanco como una sábana. Alice no solo había ganado el divorcio, no solo había desalojado a Ricardo, ahora estaba amenazando con desalojar a todo su bufete de abogados. Las implicaciones profesionales y financieras eran asombrosas. Estaría arruinado, quizás inhabilitado por una negligencia tan catastrófica. Finalmente, lentamente, se hundió en su silla. Se llevó la cabeza a las manos. Era un hombre roto. Fue la jueza Eva Gascón quien finalmente habló, su voz asombrada. Señorita de la Torre, señora Navarro, en 25 años en este estrado, yo nunca he visto nada como esto. Se aclaró la garganta, recuperando su compostura judicial.
pero una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Este tribunal tomará un receso de 30 minutos. Señor Espinosa, sugiero que usted y su cliente utilicen ese tiempo productivamente. El mazo resonó y la jueza salió de la sala. En el momento en que se fue, que la sala estalló. Pero no fue ruido. Fue una estampida frenética y aterrorizada. Ricardo agarró a Espinosa por el brazo de su traje. Tú arreglas esto. ¿Para qué te pagué? ¡Arréglalo! ¡Arréglalo!, siseó Espinosa, su voz un susurro venenoso. Ella es dueña del edificio, Ricardo. Ella es dueña del terreno. No hay nada que arreglar. Hemos estado jugando a las damas mientras ella jugaba ajedrez 3D durante 20 años. Ofrécele dinero. Dale lo que quiera, suplicó Ricardo. Su fachada de titán desaparecida, reemplazada por un niño sudoroso y desesperado. ¿Qué puedes ofrecerle a una mujer que es tu casera?, escupió Espinosa. Se enderezó la corbata, se alisó el cabello y caminó con piernas temblorosas hacia la mesa de Alice y Sarah. Alice estaba bebiendo tranquilamente su agua. «Señora Navarro», comenzó Espinosa, con voz ronca. Ya no era el tiburón, era el cebo. «Alice, ¿qué? ¿Qué quieres?». Alice lo miró, sus ojos tan claros y fríos como un cielo invernal. «Lo que siempre he querido, señor Espinosa. Que me dejen en paz y que me paguen a tiempo». Hizo una pausa y luego añadió. «Oh, y la nueva oferta de Ricardo, el borrón y cuenta nueva. También la rechazamos». Ricardo, que se había acercado tambaleándose, palideció. «¿Qué? ¿Por qué? Lo tienes todo». «Tienes razón, lo tengo», dijo Alice. «Pero verás, cuando estaba gestionando mis pequeños presupuestos domésticos, también estaba gestionando las cuentas conjuntas de la familia, esas que nunca miraste. Y noté que has estado pidiendo prestado». Le hizo una señal a Sarah, quien produjo un último archivo delgado. «Has estado sacando dinero de los fondos fiduciarios de los niños, Ricardo», dijo Alice, su voz bajando a un susurro peligroso. «Has estado utilizando su herencia como garantía para tus malas operaciones. Tomaste 30 millones de euros. Pensaste que no me daría cuenta. Pensaste que la licenciada en Historia del Arte no sabía contar». Este fue el golpe final y fatal. Robar a sus propios hijos. «No estoy pidiendo un solo euro de tu dinero», Alice dijo. «Sin embargo, estoy recuperando el dinero de mis hijos y estoy tomando tu 50% de la finca de Sotogrande para cubrir los intereses que les debes. También estoy solicitando la custodia exclusiva. No creo que un juez tenga problemas con ello, dada esta nueva evidencia de tu carácter». Ricardo Montero, finalmente, completamente, colapsó. Se desplomó contra la mesa, su respiración entrecortada. Había perdido a su esposa, su oficina, su dignidad, su casa de Sotogrande y ahora a sus hijos. Era un rey sin reino, sin castillo y sin heredero. Entró en la corte como un león. Se iría arrastrándose como un insecto. El legado de la visionaria. Cuando la jueza Gascón regresó al estrado, la escena se había transformado. Marcos Espinosa estaba de pie, pero parecía un hombre que había envejecido una década. Ricardo Montero estaba en su silla, pero su columna vertebral había desaparecido. Era un cascarón. «Bien, señor Espinosa», preguntó la jueza. «¿Ha tenido una conversación productiva?». Espinosa tragó, su nuez de Adán dando un respingo. «Sí, señoría. Mi cliente, el señor Montero, retira todas las ofertas y el testimonio anteriores. Nosotros aceptamos todos los términos de la señora Navarro, tal como se indican». La jueza Gascón miró los documentos que Sara de la Torre había presentado durante el receso. «¿Todos los términos?
incluida la transferencia de la propiedad de Soto Grande, en lugar de los 30 millones de euros devueltos al fideicomiso de los niños y la custodia exclusiva? Sí, señoría, susurró Espinosa. Y el señor Montero renuncia a todos y cada uno de los reclamos sobre cualquier negocio o propiedad en poder de la señora Navarro, incluido, entre otros, Ann Real Estate Holdings, S.L. Sí, señoría. La jueza firmó los documentos con una floritura. Entonces, este divorcio está finalizado. El matrimonio entre Alice Navarro y Ricardo Montero queda disuelto, según los términos presentados aquí hoy. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Se acabó. Alice se puso de pie. Alisó su sencillo traje beige. Sara de la Torre le sonrió. Una sonrisa de triunfo real y deslumbrante. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sara. Me siento tranquila, dijo Alice. Era verdad. El ruido en su cabeza, el constante zumbido de ser subestimada, de ser descartada, finalmente se había ido. Recogió su bolso y comenzó a salir de la sala del tribunal. Marcos Espinosa la vio irse, con una mirada de terror puro e inalterado en su rostro. Ella era, literalmente, su casera. Su carrera estaba en sus manos. Ricardo Montero no se movió. Solo miró la veta de caoba de la mesa frente a él. Alice caminó por el pasillo central. Pasó junto a Elena Cortés, que lloraba en silencio. Su enorme anillo de diamantes pareciendo de repente chillón y barato. Alice se detuvo solo por un segundo. Miró a la joven. Un consejo, dijo Alice, con voz no cruel. Lee lo que firmas y nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña. Elena la miró, aturdida. Alice continuó su camino. Empujó las pesadas puertas del tribunal. El pasillo ya estaba lleno de rumores. El reportero estaba al teléfono, hablando frenéticamente. ¿No vas a creer esto? ¿La esposa? No, la esposa. Ella es dueña del edificio. Sí, de todo el maldito edificio. La historia de la licenciada en Historia del Arte, de la que se habían reído en la corte, estaría en la portada del El País a la mañana. Sería la comidilla de todo Madrid a la hora del almuerzo. La reputación de Ricardo Montero no estaba solo dañada, estaba aniquilada. Alice Navarro salió del complejo judicial de Plaza de Castilla, el edificio que ella poseía, hacia la brillante tarde de Madrid. No miró hacia atrás. Tenía una cartera que gestionar. Epílogo. La estrategia de la nueva reina de Madrid. Esa noche, Alice se sentó en el estudio de su padre. Ahora era su estudio, la única habitación en el masivo piso de la Castellana a la que Ricardo nunca había entrado, desestimándola como llena de corrientes y libros viejos. Los niños estaban dormidos. Ella les había dicho simplemente que el divorcio era definitivo y que vivirían con ella. El alivio en sus rostros, particularmente el de Sofía, de 16 años, le dijo a Alice que había hecho lo correcto. A las 9:15 p.m., sonó su línea privada. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. ¿Sí? Sí, señora Navarro. La voz al otro lado estaba destrozada. El barítono condescendiente de Marcos Espinosa se había ido, reemplazado por el jadeo seco y aterrorizado de un hombre susurrando en una habitación oscura. Señor Espinosa, replicó Alice, con voz neutra. Yo, tartamudeó. Señora Navarro, Alice, estoy llamando para ofrecer mi total disculpa por mi conducta en la corte. Fui poco profesional. Fui inexcusable. Alice no dijo nada. Dejó que el silencio se estirara, obligándolo a llenarlo. Mis socios han visto las noticias, dijo, su voz quebrándose. La cláusula de moralidad. Alice, por favor, tengo una familia.
Tengo una hipoteca. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. No, señor Espinosa, dijo Alice, su voz volviéndose fría como el hielo. Usted no estaba solo haciendo su trabajo. Su trabajo era leer el descubrimiento que proporcioné. Usted tomó placer en intentar humillarme. Me llamó socialité tonta en un edificio que poseo, mientras representaba a una firma que me paga el alquiler. No fue solo poco profesional, fue estúpido. Y no tolero a la gente estúpida en mi negocio. Tiene razón, estoy arruinado, gimió. Sí, lo está, asintió Alice. A partir de esta tarde, mi abogada envió una carta formal a los socios gerentes de su firma, detallando su conducta e invocando la sección 14, subsección B. Sus socios tienen una opción. Pueden rescindir su empleo, con efecto inmediato, y emitir una disculpa pública por su conducta, o pueden unirse a usted en el litigio. Me pregunto cuál elegirán. Así que nos está desalojando, jadeó. No, dijo Alice. No soy vengativa, señor Espinosa. Soy una mujer de negocios. Usted es un mal activo, así que estoy haciendo que lo retiren. La firma, sin embargo, es un buen inquilino. Pagan a tiempo. Pero su contrato de arrendamiento está a punto de renovarse en 8 meses. Puede decirles a sus antiguos socios que sus términos de renovación serán duros, muy duros, un aumento del 50% para empezar. Ella lo estaba despidiendo, salvando la firma y obteniendo una ganancia masiva. Todo en un solo movimiento. Gracias, señora Navarro. Gracias, sollozó. No me dé las gracias, dijo Alice. Dele las gracias a mi padre. Él es quien me enseñó que un buen casero siempre saca la basura. Colgó el teléfono. A la mañana siguiente, la portada de El País fue más brutal de lo que Jake había prometido. La dueña del bloque, con una foto partida de un Ricardo arrogante del año pasado y un Ricardo aterrorizado huyendo de la corte. The Wall Street Journal fue más tranquilo, pero más devastador. Montero Capital se enfrenta al colapso mientras el activo conyugal oculto del CEO resulta ser su casera. Alice Navarro fue vista con un casco de seguridad, caminando por el sitio de una nueva y reluciente torre de vidrio en Chamartín. Estaba mirando los planos, su rostro concentrado y sereno. Ya no era solo la heredera de Sáenz, ni la casera tranquila. Era una constructora, y apenas estaba comenzando. Interacción. Llamada PAM a la acción. CTA. Y esa es la historia de cómo Alice Navarro enseñó a un tribunal lleno de hombres arrogantes la lección más importante en los negocios. Nunca, jamás, subestimes a la persona que firma tus cheques. Pensaron que era una esposa decorativa, una tonta tranquila con un título de arte. No se dieron cuenta de que mientras ellos construían un imperio de ego, ella estaba construyendo uno de acero y piedra. La persona más ruidosa en la habitación, rara vez, es la más poderosa. A veces, el verdadero poder es la persona que es dueña de la habitación misma. Dígame en los comentarios. ¿Cree que la cláusula de moralidad de Alice fue una jugada legal genial o una venganza excesiva? Si estuviera en la piel de Sara, ¿habría usado la información de los fideicomisos de los niños? Quiero leer su análisis. Si disfrutó de esta historia de justicia y fuerza oculta, dele me gusta y compártala con un amigo que necesite escucharla. Y suscríbase al canal para más historias de poder y estrategia de la vida real todas las semanas.